Pues continuamos con este tiempo dedicado al Señor. Abrimos nuestras Biblias. Os pido que por favor abráis vuestras Biblias y me acompañáis en este tiempo. Vamos a centrarnos en la palabra de Dios. Hemos alabado, hemos glorificado al Señor por todo lo que ya hemos dicho que Él ha hecho. Pues vamos a centrar también nuestra mirada en aquello que su palabra nos demanda y nos enseña. Como bien he anunciado antes, empezamos nuevos proyectos como iglesia. Muchos de estos proyectos tienen que ver con la expansión del Evangelio, con el cumplimiento de lo que hemos denominado como iglesia la misión, las misiones. Esta idea que muchas veces usamos pero no comprendemos. Y es que lo cierto es que tenemos muchas veces falsas ideas sobre lo que son las misiones. Y empezaremos más adelante un estudio del libro de los Hechos, en los cuales veremos a esta iglesia que empieza, de la cual somos herederos y de la cual somos también hijos. Somos la misma iglesia. Y vamos a ver cómo el Señor se mueve desde el principio de la iglesia, entendiendo que el Señor se mueve aún hoy en día. Pero antes de empezar con nuestro estudio que tendremos a continuación, los siguientes domingos del libro de Hechos, me gustaría que reflexionemos muy profundamente en lo que son las misiones. ¿Qué son las misiones? ¿Cuál es mi papel en las misiones? ¿A qué me ha llamado el Señor? Y seguramente cuando escuchas la palabra misión o misiones, pues piensas en la gran comisión. Y es un mandamiento muy claro que el Señor nos da como iglesia. Se lo dio no solo a los 12 apóstoles, no solo a este pequeño grupo, se lo da a todos aquellos que le seguían. ¿Eres discípulo del Señor? Si eres hijo del Señor, si eres su discípulo, que sepas que esta gran comisión, estos deberes que el Señor nos ha dejado, también nos corresponden a nosotros hoy. Por lo tanto, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a centrar nuestra mirada en Él, que nos ayude a reflexionar y a pensar realmente en la necesidad de las misiones y en nuestro papel en todo esto. Padre Santo, te pedimos, oh Señor, que nos dirijas, que nos hables, oh Padre, que tu palabra cale en nuestros corazones y que podamos entender, oh Señor, qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Estemos atentos, Señor, estamos dispuestos a escucharte y centramos nuestra mirada en ti y en solo en ti. Padre, te pido, oh Señor, que quites cualquier palabra humana de mi boca, Señor, y que seas tú hablando mediante tu palabra. Quita también, Señor, cualquier distracción que pueda encontrarse en nuestro corazón. Y habla, oh Señor, a tu iglesia como antaño has hecho y como tenemos certeza que sigues haciendo. En tu santo nombre pedimos todo esto. Amén. Muy bien, pues hablando de las misiones, vamos a Mateo 28, versículos 16 al 20. Mateo 28 del 16 al 20. Estos textos son conocidos muchas veces como la Gran Comisión. Vamos, para que nos entendamos, los deberes del Señor a su iglesia, la tarea, lo que debemos hacer, aquello que nos ha mandado el Señor. Y dice Mateo 28, del 16 al 20. Los 11 discípulos fueron a Galilea. Cuando lo vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Entonces Jesús se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos a guardar todas las cosas que os he mandado. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas pocas palabras, realmente es un texto bastante cortito el que encontramos en Mateo 28 del 16 al 20, pero estas palabras conllevan una gran carga para lo que es la iglesia del Señor, porque son los deberes, la tarea que tenemos por delante.
algo que nos ordenó directamente nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús cuando hubo resucitado. También podemos encontrarlo en el libro de Marcos 16 del 14 al 18. Marcos 16 del 14 al 18 dice así: finalmente Jesús se apareció a los 11 mientras estaban ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a quienes le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creían: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban veneno no les hará daño, y pondrán sus manos sobre los enfermos y los sanarán. Veremos todo el cumplimiento de estas palabras cuando estudiemos el libro de los Hechos. Pero como podéis ver, es un mandato muy claro de parte del Señor a su iglesia. El Señor nos ha demandado, ordenado que llevemos el evangelio hasta el fin del mundo. Incluso lo podemos ver que se repite, y como bien sabemos, cuando algo se repite en la Biblia debemos estar muy atentos, porque significa que el Señor está haciendo especial énfasis en esto. Y el Señor lo dice en Mateo, y el Señor lo dice en Marcos, y aún en Hechos veremos también que el Señor recalca otra vez la importancia de cumplir con este mandamiento que Él nos ha dado. Las misiones, hermanos, lo cierto es que muchas veces no las terminamos de entender y llegamos a tener una falsa idea sobre lo que son las misiones. Es un mandamiento, es una orden, no es una opción. Si eres parte de la iglesia de Dios, debes vivir y cumplir con su misión. Es una misión grande la que tenemos por delante, y hay que cumplirla en dos maneras. La misión se hace de manera individual, como hemos visto ya en nuestro estudio del libro de Efesios. El Señor nos llama a alabarle y adorarle. Fuimos creados para alabanza de su gloria, dirá Efesios 1 del 11 al 14, es lo que nos enseña. Y esto también forma parte de la misión de Dios. Si tú quieres cumplir con el propósito para el cual fuiste creado, tú tienes que predicar al Dios Todopoderoso resucitado. Pero no solo se hace de manera individual, se hace también de manera colectiva. Como iglesia, como el cuerpo que somos en Cristo Jesús, somos llamados a expandir su reino. El mensaje del Señor, también lo hemos estudiado, es: el reino de los cielos ha llegado. Es una realidad. El reino de los cielos ha llegado a la tierra. Y el Señor, en su gracia y misericordia, te ha elegido a ti, me ha elegido a mí, para que seamos los portadores de estas buenas noticias, para expandir el reino. En otras palabras, la misión de Dios, las misiones, no solamente son un deber eclesiástico, no son solamente un deber de la iglesia, también son un deber personal. Nuestro deber como iglesia empieza con nuestro deber como individuos, como hijos de Dios. No son dos misiones diferentes, es una sola misión. Una misión nos ha dado el Señor. Un esfuerzo sí, que se refleja y que se expresa de dos maneras. Dijo el Señor en los textos que hemos leído, Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos. Esta primera expresión de la misión de Dios es expandir el reino por todo el mundo. Id y haced discípulos.
Una traducción también incluso más correcta podría ser, por tanto, yendo mientras vais, mientras caminas, y si lo contextualizamos un poco, mientras trabajas, mientras vas a comprar el pan, mientras sacas el perro a pasear, mientras ves el fútbol, pon ahí cualquier actividad que lleves a cabo, mientras estás viviendo, mientras estás en esta tierra, haz discípulos. Ojo, muy atentos, porque el Señor no te lo está pidiendo, no te está recomendando, no te está diciendo, oye, como idea, si te apetece o si te parece, puedes hacer discípulos. No, el Señor no te da opción. El Señor te lo está ordenando. Por tanto, id y haced discípulos. Es un verbo imperativo, es una orden. Tienes que hacer discípulos. Mientras estamos en esta tierra, hermanos, el Señor nos llama y demanda de nosotros hacer discípulos, que nos multipliquemos, que vayamos más allá. Esta es la razón por la que estamos aquí de manera colectiva como iglesia, pero también de manera individual. Esa es la primera manera en la que la misión de Dios se expresa. Son las misiones, diríamos, hacia afuera, centrífugas, pero también se expresa hacia adentro. Centrípeto se llama este movimiento, esta expresión del Evangelio, porque continúa diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. También la misión se lleva a cabo bautizando y enseñando. Hacemos discípulos y los formamos. Hacemos discípulos del Señor para que estos a su vez hagan discípulos para el Señor. La misión de Dios es tanto hacia afuera como hacia adentro, y no podemos expresar las misiones de una manera solamente. Debemos crecer como iglesia en cuanto a nuestro conocimiento del Señor. Amén. Pero también debemos crecer como iglesia en cuanto a la enseñanza hacia afuera, que muchas veces hemos llamado evangelización. Las misiones son tanto para la iglesia de manera centrípeta como de manera centrífuga. Y si vemos a los datos, hermanos, en cuanto a los cristianos en el mundo, vemos que hay 2.4 mil millones de cristianos, de los cuales un 37% son protestantes. Y estas cifras realmente podrían alegrarnos, podríamos decir, oye, pues no estamos tan mal, prácticamente 1 de cada 3 personas en el mundo es cristiano. Pero lo cierto es que estas cifras hay que cogerlas con pinzas, porque en estas encuestas y en estos números no se tiene en cuenta quién vive el Evangelio del Señor y quien solamente dice ser cristiano. Por lo tanto, podemos decir que somos seguramente menos de 2.4 mil millones, y ya estas cifras no son tan positivas como puede parecer. Esto en cuanto al mundo, pero en cuanto a España, vemos que los religiosos son un 37% de la población, los no religiosos un 41%. De todo estas cifras, un 16% de los habitantes en España se declaran ateos y un 6% agnósticos. Aclaro que estas cifras pues ya seguramente están bastante desfasadas, y podríamos decir que ha crecido el número de los no religiosos, el número de los ateos y el número de los agnósticos, mientras que los religiosos, en especial los cristianos, ha ido en descenso. Ya hace unos años España se encontraba en el puesto número 16 a nivel mundial como país menos religioso. En otras palabras, solo hay 15 países, aparte de España, cuando se cogieron estas cifras, que eran menos religiosos que lo que encontramos aquí.
De manera que hace 2000 años el Señor Jesús nos dio unas directrices muy claras, nos dio una orden y un mandato, el cual la Iglesia ha tenido que ir cumpliendo, y hoy nos encontramos, al menos en España, con un panorama que no es favorable, y hemos visto pues que como Iglesia no hemos estado cumpliendo a rajatabla aquello por lo cual el Señor nos ha creado. Y en esto debemos reflexionar seriamente. Y es verdad que España es un país que presenta grandes dificultades para la expansión del Evangelio y para la predicación. Pero hermanos, la iglesia empezó con 11 personas que escucharon, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y estos 11 personas, en cumplimiento con lo que el Señor les dijo, llevaron este mensaje a otros. De manera que lo que empezó con un pequeño grupo trastornó, transformó el mundo entero. Y hoy en día el Señor de la misión es el mismo y tiene el mismo poder de transformar con 1, con 2, con 20,000, con los que Él quiera. Por lo tanto, debemos reflexionar como iglesia sobre lo que es las misiones y nuestra labor misionera. Ante estas cifras, y la verdad es que no es muy positivo lo que he dicho en cuanto a estas cifras, entonces debemos preguntarnos, sabiendo que la misión de Dios es clara, ¿cuál es nuestro papel en las misiones? ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? Bueno, en primer lugar tenemos que entender que el que lidera la obra es Dios. Él se ha comprometido con su iglesia, de manera que Él es el que capacita a su iglesia. Por tanto, id y haced discípulos, y al final termina diciendo, sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él se ha comprometido con su iglesia, y estos son noticias fenomenales, porque la misión que Dios nos ha dado ciertamente es grande, ciertamente es difícil, y al menos en España ciertamente es algo bastante cargoso y trabajoso, pero no depende de nosotros, sino que es el Señor el que lidera a su iglesia, el que capacita a su iglesia, el que abre puertas y el que da oportunidades. Por lo tanto, no es tan trabajoso y cargoso como muchas veces hemos podido pensar, porque el primer interesado en que cada persona venga al pleno conocimiento de Cristo Jesús, al arrepentimiento y a la salvación, es Él. Es Él mismo. Cuando nosotros llegamos a sus pies, fue porque Él se interesó de manera personal por ti y por mí. De manera personal. Cuando Él te creó, cuando Él te formó, Él ya estaba amándote profundamente. Y sabía que ibas a pecar, que íbamos a pecar. Y sabía que nos íbamos a rebelar. Y aún así nos formó. Y nos dio salud. Y nos ha mantenido vivos. Y en nuestro pecado ha sobreabundado su gracia. De manera que es algo que nos da paz. Saber que las misiones, en primer lugar, son un esfuerzo del Señor. Que es Él el que se interesa por la salvación de todos y cada uno de nosotros. Hay una parábola que encontramos en Mateo 25, versículos 14 al 30, que dice de la siguiente manera, Mateo 25, 14 al 30. También el reino de los cielos es como un hombre que al irse lejos llamó a sus siervos y les confió la administración de sus bienes. Conforme a su capacidad, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Luego se fue de viaje. El que había recibido 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5. El que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 talento cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
Se acercó él, que había recibido 5 talentos, y le entregó otros 5. Y le dijo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Su señor le contestó: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2. Y su señor le contestó también, diciendo: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y se acercó por último el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres un hombre severo, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por ello tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondió su señor: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Y el siervo inútil, echadlo en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y rechinar de dientes. Las parábolas son historias de sucesos cotidianos que se podrían haber encontrado en esa época, que nos revelan grandes verdades sobre el cielo, sobre el reino de Dios. Dios nos ha dado capacidades y talentos. Dios nos ha formado. Él es el que lidera su obra, hemos dicho. Pero Él espera, pues, que multipliquemos lo que Él nos ha dado. Él ha dado dones a cada uno de los que son sus hijos. Podemos encontrarlos en Romanos 12, en 1 Corintios 12. Estas capacidades que el Señor ha dado para el servicio y el crecimiento de la iglesia. Y te pregunto pues, ¿conoces los dones que Dios te dio? ¿Sabes cuál es la vocación que Dios ha puesto en ti? ¿Te has preguntado dónde ayudarás a otros? ¿Te has preguntado dónde crecerás como siervo? Porque, hermanos, el Señor nos ha dado talentos y espera que los usemos y espera que los multipliquemos. Y al final de nuestros días, que nuestro objetivo sea que nuestro Señor diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Obediencia demanda el Señor, acción. Una orden nos ha dado: id y haced discípulos. La estamos cumpliendo, hermanos. Reflexionemos seria y profundamente ante esta realidad. Tenemos que saber si como iglesia, si como individuos estamos viviendo y cumpliendo lo que el Señor nos ha ordenado. No olvidemos que Dios, aparte, también ve cómo hacemos aquello a lo que hemos sido llamados. Nuestro servicio para el Señor puede ser una ofrenda de olor fragante, o puede ser repudiada por Él. Porque Él lo ve todo. Aun cuando los demás no nos ven, cuando trabajamos para Él con un corazón dispuesto y constante, el Señor se agrada en cada uno de nosotros. Y se ha dicho de nosotros que somos siervos. Y esta palabra hoy en día la usamos sin su peso original. Si estudiamos la palabra, si estudiamos lo que esta palabra significa, vemos que la palabra siervo significa esclavo. El Señor es nuestro Señor. Señor significa dueño.
De manera que cuando estamos llamando a Jesús, nuestro Señor, estamos diciendo que somos sus esclavos y que Él es nuestro dueño. No puede haber desobediencia entre nosotros. Somos suyos, le pertenecemos y nos ha ordenado cumplir con la misión. Y nos preguntamos entonces, ¿cuál es la importancia de las misiones para la iglesia? Bueno, es que las misiones son una orden directa de Dios, lo hemos visto. El Señor estaba siendo muy directo, estaba diciéndole a los suyos, a nosotros también más adelante, que debemos compartir con otros las buenas noticias de Cristo Jesús. Las misiones no son una acción pasiva, no es algo que se hace solo. Debe haber en nosotros intencionalidad, porque la iglesia, hermanos, fue creada con este propósito. Ese es el por qué y el para qué estamos hoy aquí. Y la iglesia aparte crece cuando cumple la misión de Dios. ¿Queremos crecer? ¿Queremos que esta iglesia sea agradable ante los ojos de Dios? Cumplamos su misión. La misión de Dios para con la iglesia debe ser su prioridad. Debemos compartir el evangelio de manera personal, de manera también colectiva. Entonces yo pregunto, hermanos, ahora que sabemos lo que son las misiones, ahora que vemos la importancia de las misiones y la orden directa del Señor, ¿qué vas a hacer? Recuerda que Dios ha demandado de la iglesia fruto. Que Dios demanda de cada uno de nosotros multiplicación. Que Él quiere que hagamos discípulos. Porque al hacer esto estamos llevando las buenas nuevas de Cristo Jesús. El evangelio es la expansión del reino de Dios. Recordemos que Dios es el que está al frente de su iglesia. Él es el que dicta qué debemos hacer y cuándo lo debemos hacer. Debemos orar y estar atentos a su voz para saber qué es lo que Él quiere de nosotros, a dónde nos quiere mover. Y hermanos, debemos involucrarnos. Dice Proverbios 29:18, donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Como iglesia, trayendo estas verdades al día de hoy, sabemos lo que el Señor quiere de nosotros. Conocemos su palabra. Nos ha dado su voluntad. Y yo pregunto, pues, ¿nos involucraremos? Tenemos grandes proyectos por delante, grandes retos para una iglesia que en números, pues quizás no es tan grande, pero es que delante nuestra y detrás nuestra va el Señor. Grandes retos, imposibles hablando de manera humana, pero el Señor ha demandado de esta iglesia acción, movimiento. ¿Estaremos quietos? Porque eso, que lo sepamos, será desobedecer deliberadamente a aquel que es nuestro dueño. Debemos ser una iglesia con visión. La visión que el Señor nos ha dado debe llevarse a cabo. No podemos ser hijos de Dios sin llevar a cabo su misión para con nosotros. Por eso vemos que el Señor tiene para nosotros grandes retos. Él es claro y nos ha llamado a la acción. Preguntémonos de manera personal, de manera colectiva, ¿dónde nos quiere Dios? ¿De qué manera nos ha capacitado? ¿En qué debemos mejorar? ¿Y de qué manera podemos llevar a cabo esa mejora?
Como iglesia tenemos el reto de este pueblo vecino, Beniel. Es un esfuerzo de iglesia, no de unos pocos. Sabemos que es su voluntad. Él nos lo ha dejado muy claro. Te pregunto pues, ¿cómo te involucrarás en las misiones? Como iglesia, seguimos saliendo a predicar. Como individuos, ¿sigues predicando al Señor en tus lugares frecuentados, en tu trabajo, en tu lugar de estudio, en el parque? ¿Tus vecinos saben que eres cristiano? ¿Han oído el Evangelio? ¿Conocen al verdadero Dios? Oramos y pedimos al Señor que Orihuela llegue a sus pies. Y el Señor ha puesto a su iglesia. Orihuela pues debe venir a sus pies. Y no solo Orihuela, también sus alrededores. Porque si el Señor tiene un pueblo aquí, es porque el Señor tiene planes para este lugar. Pero si la iglesia está en desobediencia, entonces, hermanos, ay de nosotros, porque caerá juicio y nuestro Señor dirá: tiradlo a las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Pero de lo contrario, si obedecemos al Señor, que va delante de nosotros cumpliendo con su misión, Él dirá de nosotros: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Movámonos a la obediencia y cumplamos con estas palabras que Él nos ha dejado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Sabed esto y agradezcamos al Señor por esto, que Él está con nosotros todos los días. En Orihuela, en Beniel, en Murcia, en la Comunidad Valenciana, en España, en Europa, hasta el fin del mundo. Amén. Padre Santo, reflexionando pues en tu llamado para con nosotros, en esta orden directa y en la realidad de España, Señor, del mundo, pues vemos que muchas veces la iglesia ha estado dormida. Vemos que hay mucho por hacer y te pedimos perdón porque ciertamente ha habido comodidad muchas veces en nuestras vidas. Porque tu orden ha sido clara, pero el cumplimiento por nuestra parte quizás no se ha llevado a cabo. Y reflexionamos en esto, Señor, y entendemos que lo primero que debemos hacer es pedirte perdón. Pero lo segundo es corregir y ponernos a obedecer, a cumplir con lo que tú nos has llamado, a cumplir las misiones no solo hacia nosotros, enseñando, bautizando, sino también hacia afuera, oh Señor. Entendiendo que si alguien no se hubiese acercado a compartir las buenas noticias de Cristo Jesús, pues seguramente nosotros no estaríamos aquí. Y hoy tú nos llamas a ser nosotros los que llevan las buenas noticias. Porque tú tienes un pueblo aquí en Orihuela. Y tú estás esperando que tu iglesia se mueva. Así que, Señor, pon en nosotros convicción, pon en nosotros esa visión que viene de lo alto, para que cumplamos con tu voluntad y solo con tu voluntad. En ti esperamos, Señor, el cumplimiento de las promesas. Y hasta que tú vengas, oh Señor, queremos ser un pueblo que permanece activo en obediencia. Y todo lo que hacemos, Señor, que sea para tu gloria, porque solo tú eres el único digno de recibirla. En el santo nombre de Cristo Jesús pedimos todo esto y agradecemos tu poder y tu compañía. Amén.